Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos reunimos en tu presencia porque tú eres el Señor de la iglesia. Y sabiendo que esto es grato delante de ti, pues eres tú, Señor, quien convoca a la asamblea y también, Señor, nos invitas a reunirnos delante de ti. Ahora, como cuerpo, como uno solo delante de tu presencia, queremos, Señor, escuchar desde tu palabra, Señor, nuestras formas de entender y de explicarlo, pero queremos que tu Espíritu utilice todas las fuentes y todas las formas para hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, para ayudarnos, Señor, a entender tu palabra, para ordenar nuestros pensamientos, para poder crecer en tu nombre y para poder nutrirnos como iglesia en tu palabra. Ahora pues, Señor, toma dominio de cada hogar, de cada familia, de cada persona. Renueva nuestra fuerza, danos aliento, rompe nuestras cadenas, ataduras y todo aquello que impida que tu gracia fluya con libertad. Antes bien, sea tu obra prosperando entre nosotros. A ti damos toda honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero invitarlos a leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, unidos a él como a vuestra raíz y edificados sobre él como sobre vuestro fundamento y confirmados en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y más en ella con continuas acciones de gracia. Gracias al Señor. Este es un texto poderoso y queremos tener un acercamiento entendiendo algunas cosas generales. La primera razón que quiero plantearle es que el libro de Colosenses, de la ciudad de Colosas, ya fue una experiencia en la plantación de iglesia que el apóstol Pablo hiciera en sus viajes misioneros. Sin embargo, la carta de Colosenses fue escrita particularmente desde la prisión de Roma, cuando Pablo estaba en este lugar y hizo algunas cartas generales desde ahí, como en este caso de escribirle a Colosenses, a los de Colosa y también a los de Éfeso, y también escribió la carta de Filemón, ¿ya? Esto lo escribió en este segundo tiempo de su encarcelación. Ahora sabemos que la carta de Colosenses y de Filemón están altamente relacionadas porque las personas mencionadas en ambas cartas se unen y por lo tanto esto habla de que la autoría, es decir, quien escribió el libro fue el apóstol Pablo. Pero Colosenses tiene algunas cosas interesantes, ¿ya? Esta comunidad había sido alcanzada porque un hombre con las características profundas de un maestro en la escritura, Éprafas, ¿ya? Así se llamaba. Fue el que tomó la iniciativa de educar a esta congregación a fin de que estas personas, ¿verdad?, conocieran la palabra del Señor. Esas personas pueden ser ustedes hoy día, hombres y mujeres de Dios que están conociendo y aprendiendo las escrituras, y ustedes pueden enseñarle a otros el camino, la revelación y las escrituras en una forma correcta. De modo de que el apóstol Pablo lo alaba, ¿verdad? Alaba la tarea. Ustedes que han escuchado la palabra de Dios y han crecido como fruto de haber escuchado y habiendo creído en las escrituras. Así también nosotros debiéramos de considerar que si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, quien nos ha acercado el conocimiento y la revelación de las escrituras, tal vez nosotros no estaríamos firmes y constantes en el cuerpo de Cristo. Pero el Señor ya ha usado al Espíritu de Dios para guiarnos a toda verdad, y la verdad es la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de Cristo dijo, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Así que sabemos que estas personas fueron guiados a la palabra del Señor. Y bien miramos cuando vemos en el libro de los Hechos las actividades de la iglesia primitiva que fueron todos buscando desde las escrituras el cumplimiento del Mesías, del Cristo. Por lo tanto, la gente estaba buscando de este entendimiento desde la palabra de Dios. Qué bueno es saber esto. Pero estas personas habían sido fortalecidas por la palabra y se habían afirmado como congregación y además habían gestado un amor entrañable entre ellos, con una actitud de servicio que es destacado también en la Escritura, para mostrar que en esta congregación no solamente se estudiaba la palabra de Dios, aunque se habla como que el fuerte de esa iglesia era el estudio de la palabra. Sin embargo, también habla del amor entrañable en la hermandad, que estaban siempre dispuestos a servir unos a otros y en alguna oportunidad también sirvieron al apóstol Pablo. Por esto Pablo los alaba y les reconoce que ellos han sido crecidos y han permanecido porque han recibido a Cristo como Señor y se han afirmado en su palabra. Pero ¿por qué entonces viene esta recomendación de Colosenses 2? Cuando dice, unidos a Él como a vuestra raíz. Para ello quiero hablarles del siguiente slide. La primera cosa es que debemos de entender que debemos de estar arraigados, ¿ya? Y esta idea de por qué estar arraigados es la raíz del árbol. Los árboles ya a través de su raíz, ¿verdad? Adquieren la nutriente, el agua, las sales, y es la forma como se alimentan. Y esta savia que sube por el árbol nutre todas las ramas, las hojas y los frutos. De modo de que quien no está unido, ¿verdad?, a esta raíz, no puede ser alimentado. Y es por esto de que este concepto de que debemos de permanecer unidos a Él responde a esta palabra dada por Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Debemos de entender entonces que nuestra manera de alimentarnos es Cristo y no tiene que ver con que ocupemos acciones sociales o interpretativas desde otras ciencias, pero no debemos de olvidarnos que la verdadera vida está en Él, no en las interpretaciones desde otros ángulos de vista que pueden ser interesantes y nutritivos en alguna forma en el razonamiento, pero lo que realmente nutre la vida espiritual es la formación de una verdadera relación. Tenemos que relacionarnos con el Señor. No podemos solamente pensar en escuchar una vez la escritura y esto es suficiente, o como algunos que solo asisten de culto en culto. En algunos lugares la gente los llama los domingueros, ¿ya? Es decir, porque no tienen una relación con Dios, pero el domingo no se lo pierden como una acción religiosa. Pero en realidad, cuando nosotros vemos que el cuerpo necesita nutrientes diariamente, así también nuestra relación con Dios tiene que relacionarse diariamente. Por eso hemos pedido a algunos de ustedes que en estos grupos que estamos formando en la congregación, cada equipo, vamos a decirle equipo más que grupo, ¿verdad? Van a tener que tomar una manera de orar, porque la oración es una manera de hablar con Dios y es una manera de relacionarnos con Él. Así que la oración se vuelve como un brazo de firme de la relación. Es una de las barandas en las que nos vamos a apoyar para poder caminar. La iglesia sin oración no se sostiene. Los creyentes sin oración no van a poder desarrollar la habilidad de nutrirse y fluir en esta gracia. Sin relacionarse con el Señor, es imposible tener la obra del Espíritu de Dios, ni tampoco
condición de sujeción voluntaria, porque el cuerpo en sí mismo, la obra carnal de sí mismo, nos hace apartarnos de Él, pero la relación nos acerca a Él. Así que esto tiene que ser un acto intencional. Usted tiene que orar, yo tengo que orar, nosotros tenemos que orar, la iglesia tiene que orar. La oración no debiera de ser incómoda, sino tiene que aprender a ser una conversación natural. Y la Biblia nos enseña muchas cosas de esto, pero es una manera de arraigarnos. Es decir, cuánto tiempo invertimos en la oración habla también de cuán profundo es nuestra raíz. En una oportunidad, viajando en una carretera, habían unos árboles grandes, ¿verdad? Así tipo álamos, muy grandes, muy elevados, muy gordos, así, crecidos, y estaban todos derribados porque había pasado una ventolera fuerte y estos árboles habían caído. Entonces no nos dejaban pasar con el auto, tuvimos que bajarnos y entonces yo me puse a mirar y ahí había un caballero con una sierra y él dijo, mire, no podemos creer que el árbol sea tan grande y tenga una raíz tan chica. Justamente porque no tiene raíces es que cuando vienen los vientos bota este tipo de árboles. Oh, creo que esto es algo para aprender. Las raíces, en cambio, de una palmera es al revés. Las raíces son más grandes que el tamaño del árbol. Es otro tipo de mirarlo. Mientras más raíces tenga, más firme es su crecimiento. Así que la relación con el Señor tiene que ser íntima, tiene que ser de entrega voluntaria, tiene que tener un hábito de venir a la presencia de Dios, así como comemos todos los días, venir todos los días a la presencia del Señor de distintas maneras. También nos convoca el hecho de que la oración, ¿verdad? También se va nutriendo por la palabra del Señor. Porque si no tenemos las escrituras incorporadas en nuestro corazón, nos hace confrontar que en la oración no tenemos argumento por qué orar. Oramos por cosas muy básicas o triviales o las repetimos. Oramos hoy una cosa y mañana la volvemos a repetir porque nos falta palabra o nos falta orientación. Pero la escritura está llena de consejos. Debemos de orar para que la gracia de Dios, ¿verdad?, sea revelada en nosotros. También debemos de orar por las autoridades y por todos los que están en eminencia. Debemos de orar por la familia. Debemos de orar, como dice la Escritura, para no entrar en tentación. Debemos de orar también por las necesidades, como dice, presentando ante Dios todas nuestras necesidades, o haciendo con súplica, ¿verdad? Pidiendo a Dios misericordia sobre acciones determinadas como la aflicción, la enfermedad, ya el trabajo. Bueno, debemos de ir incorporando a nuestra oración entonces la información desde las escrituras para que podamos tener una mayor orientación de cómo hacerlo. Y la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Él, así que no podemos dirigirnos al Padre si no es por Cristo. Así que oramos al Padre en el nombre de Jesús y a través de Jesús. Y luego expresamos nuestras razones. Ahora, no siempre nosotros sabemos orar y la escritura dice de que algunos por la mucha palabrería piensan que serán oídos, pero no han orado con un corazón sincero. Y la Biblia también dice que hay estorbos en la oración, como el que pretende que el Señor haga la obra, pero el que ora no está en el espíritu correcto. ¿Verdad? El oferente, el que trae la ofrenda de oración, tiene también que estar en el mismo espíritu que nutre la raíz. Porque si usted pone un injerto pero no lo conecta hacia donde está la savia, esto produce muerte, ¿ya? Y la rama muere, aun cuanto está amarrada. Yo quiero decirle, esto lo que pasa es que la persona que no forma una relación ni se nutre de la raíz, que es Cristo, ¿verdad?, no crece en sí ni se alimenta y por lo tanto muere. Y la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hay aspectos
que debemos de considerarlo como el concepto del ayuno. El ayuno es un momento también que debe de ser practicado ahora no con la rigidez religiosa que practicaban los judíos, porque ellos oraban y ayunaban de una manera por cumplir un compromiso religioso. Pero el mismo Señor los confronta diciendo que ustedes cumplen todas las expresiones religiosas, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque podemos estar haciendo las cosas de una manera por dar cumplimiento, pero no estamos entregando nuestro corazón ni buscando ser nutridos desde el Señor. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas buscando siempre que el Cristo sea el Señor sobre nuestra vida. Otra cosa para poder tener esta relación es la santificación. Es evidente que la santificación, como la expresión completa, no solamente el hecho de sentirse puro y limpio y santulón, no está hablando de esto. Está hablando del contexto de vivir ordenadamente, de no deberle nada a nadie, de estar en ley y no fuera de la ley, ¿ya? Es decir, si hay que pagar, pagamos y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así que nosotros tenemos que plantearnos que la santificación es andar en honestidad y es andar en rectitud. Así que no podemos copiarnos en un examen porque eso no es santificación, eso es engaño. No podemos andar en mentira porque la mentira no nos habla de santificación, nos habla de lo que es contrario a la santificación. La santificación no es ponerme un rosario o tomar agua y lavarme las manos pensando que eso nos limpia, porque la suciedad no está en forma externa, está en el corazón. Que fue lo que dijo el Señor. Así que para estar limpio del corazón tenemos que aprender las escrituras y apartarnos de todo mal y andar en rectitud y apartarnos, resistir el día malo o las cosas malas, ¿ya? Y permanecer en él. Entonces la santificación es una manera de caminar con él y no es santo, porque santo es ya la condición en la que estamos, el status quo, la manera fija donde tú te encuentras. Pero la santificación es un proceso de caminata. Voy caminando con el Señor en el día a día y por lo tanto voy aprendiendo a andar en rectitud diariamente. Así que tengo una batalla diaria que hacer para poder estar arraigados con el Señor. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque sin la santificación, no, la savia, la palabra, la nutriente del Señor no puede operar entre nosotros, porque Dios no trata en la inmundicia. Dios nos limpia, nos perdona, pero es para actuar en limpieza. Y entonces, por lo tanto, el no estar en una búsqueda de esta naturaleza impide que la gracia de Dios opere. Recuerda cuando Jesús fue en Galilea a tratar de hablarle a los suyos. Muchos, como le conocían y conocían su familia, dudaban de que él fuera el Cristo, y por causa de la incredulidad de ellos, él no pudo sanar ni hacer muchas obras entre ellos. Así que aquí tenemos que aprender sobre esta causa. La incredulidad y la falta de obediencia y la falta de relacionarnos con el Señor y de relacionarnos con las Escrituras hace de que no crezcamos en el Señor. Sí podemos crecer, como pasó con los judíos, en el lado religioso, que cumplimos fielmente los compromisos, ¿verdad?, dentro de los medios, pero no nos estamos creciendo en el Señor. Otra manera de demostrar este crecimiento es dándole a Dios no solo nuestro tiempo, sino también darle al Señor nuestros diezmos como cosa consagrada y separada a Dios. Esto también habla de estar arraigados. No es solo recibir, sino que para que crezca tiene que haber esta simbiosis, este mover de vida interna, ¿verdad? Y la consecuencia de estar en Él es el fruto, ¿ya? Y el fruto en el Señor, uno de ellos, está la misericordia. Cuando estamos unidos a Él y estamos llenos de Él, entonces tenemos amor por nuestros hermanos, por nuestros vecinos y también tenemos acciones de misericordia. Es decir,
vemos la necesidad en otro y estamos dispuestos a ayudar, a socorrer, a animar, a consolar. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la raíz. Así que arraigados en el Señor tiene que ver cuanto más ramas de relación tenga usted, más firme es el árbol. Y no va a pasar como el que pasó en la carretera, de que un viento botara árboles que tenían una tremenda frondosidad, pero no tenían raíces. Nos hace pensar un poco también en las parábolas de Jesús, cuando dice que la palabra cayó en distintos terrenos, porque algunos de ellos cayeron en terreno pedregoso y por lo tanto crecieron con el sol, ¿verdad? Pero no tuvieron la firmeza y también cuando vinieron las pruebas y vinieron los vientos y el sol, ¿verdad? Los hizo que éstas cayeran o se quemaran. Piensa un poquitito, cuán arraigado estamos en el Señor. A veces decimos que estamos en Él y alguien viene y nos da una opinión diferente o nos habla desde una perspectiva, desde otras interpretaciones teológicas y como no tenemos raíces empezamos a titubear o a aceptar cosas que no dice las Escrituras. Por eso arraigarnos es fundamental. Antes de pasar a la siguiente slide, yo quiero invitarle a que usted piense cuánto necesitamos profundizar en el Señor nuestras raíces. No vaya a ser que esto nos impida, ¿verdad?, crecer. Veamos la siguiente slide. Edificar sobre nuestro fundamento. El fundamento es Cristo. Pero también aquí, en una oportunidad, bueno, en algunos lugares, como en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, donde estuvimos mucho tiempo, algún tiempo, digamos, pastoreando y haciendo alguna tarea en el ministerio, encontramos algunos detalles, ¿ya? Una de estas cosas que encontramos es que la gente construía casas como no es un lugar de sismo, como lo es aquí en Chile, ¿ya? Entonces es un lugar que es plano, plano, plano y no hay montañas. Y uno se asombra porque acá uno a donde ve hay cerros, hay montañas y tiene otro paisaje. Pero cuando uno llega a esos lugares y donde todo es plano, 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 entonces en esa llanura la gente para construir no hace grandes profundidades para poner el cimiento, sino que construye con pilotes en algunas bases y afirman en el tema, pero la construcción no tiene las exigencias que sí tienen acá en Chile, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos es que cuando hay este tipo de movimientos telúricos, donde la Tierra se mueve, estas construcciones rápidamente sufren, ¿verdad? Grietas y muchos de ellos se caen. Leía en una oportunidad que no solo tiene que ver con el material que se construye, porque bien dice ahí, el que construye con piedra, heno, hojarasca o piedras preciosas, es decir, cada uno lo hará según la capacidad y lo que tenga en su mano. Y entonces, un edificio ahí en Japón, ¿verdad? Fue construido todo en bambú, ¿ya? Y al lado de un gran edificio construido en ladrillo y vidrio, se veía precioso y el otro se veía un poco rústico. Sin embargo, cuando vinieron esta tornado, ya vino con tal fuerza y el edificio firme, el que era de vidrio y ladrillo, sufrió gran pérdida porque se quebró y se cayó y se cayeron las paredes, mientras que el de bambú, que no tenía la misma razón, se dobló prácticamente y cuando pasó el viento volvió a su orden, ¿ya? A razón de lo que uno no sabe es que a veces nuestras estructuras parecen firmes, pero no tienen fundamento. El fundamento tiene que ver con las escrituras y con la manera como hemos entendido la palabra de Dios. Por eso la invitación a que estudiemos la palabra de Dios, que no solo nos quedemos con un versículo bíblico interpretado localmente,
sino que para que nosotros tengamos en esta causa, las escrituras van a ser nuestro fundamento. No es la opinión de fulano de tal o la organización o alguna razón que tal vez pueda ser sobrepuesta. Nosotros tenemos que saber si el Señor lo dice, a nosotros nos dice, y lo que el Señor nos enseña es de donde nos apoyamos. Así que las escrituras son para nosotros nuestro fundamento. No podemos crecer en una especulación social. Durante muchos años, ya de la iglesia en los primeros 3 siglos, los primeros 300 años, la escritura fue evolucionando y fue lectura diaria de todas las comunidades. Pero cuando en el siglo tercero, ya al cuarto, hay un cambio drástico en cuanto al uso de las escrituras, porque las escrituras comienzan a ser un monopolio ahora desde Roma o desde, ¿verdad? La parte oriente, que también se había levantado, ¿verdad? Con el uso, y ellos quisieron decir que las escrituras ahora era propiedad de la iglesia y no de la gente. Y el Señor nunca hizo esto para guardarlo dentro de un templo o dentro de una organización. Lo hizo para que todas las personas conozcamos las escrituras, pero al retirarlo, entonces las escrituras empezaron a ser manejadas y conocidas por un grupo de personas, ¿verdad? Mientras que al pueblo se le impidió tener acceso a una palabra, entre comillas, que la hicieron notar como apartada y separada, y le pusieron el nombre de sagrado para poder quitarla del entorno social. Y así se mantuvo oculta durante un gran periodo histórico, donde la iglesia hizo y deshizo, la iglesia católica, que fue la que más proliferó hacia el oriente, occidente, perdón, fue la que tomó más dominio de esta condición, y se hicieron cosas aberrantes por la falta de conocimiento de las escrituras. Hasta el siglo XVIII, cuando ya con Juan Hus y otros se levantaron diciendo y declarando estas atrocidades, pidiendo entonces que las escrituras pasaran a mano de todo el pueblo y que todos tuvieran la oportunidad de leerla. Y así también se levantó entonces Martín Lutero, con quien se empezó la reforma de una manera ya oficial. Pero hubieron otras personas antes de Martín Lutero diciendo estas mismas razones. Pero cuando llegó las escrituras a ser de forma masiva, hubo un despertar de los pueblos buscando la gracia del Señor. Y así se partió otras organizaciones que ya no eran particularmente la iglesia que en ese momento predominaba, que era la iglesia católica o universal, entre comillas, ¿verdad? Lo que estaba tratando de hacer es que las escrituras tenían que correr libremente entre todos los pueblos, y por lo tanto empezó una campaña de que la palabra fuera traducida en sus propios idiomas, y así comienzan a nacer entonces, después de Wittenberg, ¿verdad? Esta experiencia de la sola escritura para todos los pueblos, ¿verdad? Y comienza en Alemania, en Suiza, Francia, España, y luego pasa hacia América, y junto con esta evangelización, ¿verdad? También comienza la palabra a ser reproducida, y comienza entonces esta sociedad bíblica unida británica, que comienza a reproducirla para llevarla en sus idiomas en África y después América. Y de esta manera la escritura ha llegado hoy a nuestros días. Hoy en día tenemos más de 121 traducciones diferentes de la palabra de Dios. No podemos entonces decir que nosotros vamos a edificar en Cristo por fe sin las escrituras, porque no podemos hablar de la fe sin conocer la palabra de Dios y sin conocer la voluntad de Dios y sin conocer el camino que Dios traza, porque la fe no puede estar separada del pensamiento divino. Por eso decía un autor, ¿ya?, que el Cristo histórico es diferente al Cristo de la fe. ¿Por qué decía esto? Porque la iglesia seguía al Señor, y esto fue traducido en la palabra de Dios.
pero muchos se han alejado por la fe sin las escrituras a nuevas interpretaciones y relaciones sociales, cometiendo hechos, ¿verdad?, aberrantes o contrarios al pensamiento de Dios. Están en el Señor, pero no son del Señor. Se han autoengañado. Así que, ¿cuál es el concepto de crecer en este fundamento? Es volvamos a las escrituras, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la interpretación y a la reinterpretación bíblica. No nos quedemos sin este fundamento. Es decir, no podemos hacer actividades y razones dejando a un lado el pensamiento y la palabra del Señor. Otro aspecto sobre el fundamento tiene que ver con las obras del Espíritu Santo. Porque cuando usted está unido al Señor y cuya savia lo está edificando y su palabra lo está nutriendo, entonces el Espíritu de Dios también va trabajando en nuestro interior, en nuestra transformación. Acuérdese que nos saca de las tinieblas hacia su luz admirable. Así que el Espíritu de Dios va transformándonos día a día. Por eso vamos viendo su gloria en gloria, es decir, vamos venciendo situaciones personales y vamos siendo transformados. Así que no podemos dejar al Espíritu Santo fuera del plan de Dios, porque Dios dejó al Espíritu de Dios para guiarnos a su palabra, para convencernos de toda maldad y para transformarnos a su gloria. Así que el Espíritu Santo tiene una tarea tremenda en el fundamento y en la construcción de la iglesia. Una de las cosas con las que el Señor enriquece el fundamento, estos son los materiales. Uno de ellos tiene que ver con los dones. Ya, Dios da dones a los hombres. Si bien es cierto, muchos no merecemos quizás estas razones, Dios nos ha facultado a distintas personas para que tengamos un ejercicio a fin de nutrir y ayudar a construir la casa del Señor, a fin de que todos los hermanos y hermanas lleguen a ser obreros en la casa del Señor y no oyentes asiduos religiosos. Así que lo que queremos es que los dones son para la edificación del cuerpo. Los dones no son para que nosotros los guardemos. Nosotros tenemos que exponernos y a practicarlos y darlo en ejercicio, porque para esto el Espíritu de Dios nos ha capacitado o nos está capacitando. También tenemos el fruto, ¿ya?, que también es parte de este desarrollo interno, como paciencia, amor, tolerancia, ¿ya?, benignidad, mansedumbre. Son como obras internas que el Espíritu de Dios va ganando la batalla con nosotros. Y por lo tanto, esto tiene que ver con esta manera de cómo edificamos sobre nuestro fundamento, Cristo, ¿ya?, a través de las Escrituras y ahora a través de las obras del Espíritu Santo, en una manifestación, ¿verdad?, de dones o fruto. Bien dice la Escritura, debemos de presentar frutos dignos de arrepentimiento. Esta presentación muestra los cambios internos, es decir, he dejado de hacer lo que no le agrada a Dios y hago lo que le agrada a Dios. Entonces, lo que yo he vivido internamente y la decisión que he tomado en lo privado, lo pongo en forma externa. Entonces, esto muestra que hay una obediencia. Porque si decimos que creemos en Dios y vivimos sin Dios, entonces mentimos. La verdad de Dios no está en nosotros. Pero como el Espíritu de Dios nos está ayudando en esta transformación, nosotros tenemos que ir dando muestras de nuestros cambios internos y nuestra sujeción y obediencia que se ven de manera externa. Si hay que orar y usted ora, su familia se lo va a agradecer. Si hay que congregarse y usted se congrega, su familia va a aprender a adorar al Señor. Si usted dice que hay que servir a Dios y usted no lo sirve, su familia también va a aprender a no servir al Señor. Somos responsables de crecer en el Señor. Por eso no debemos simplemente de hacerlo como un acto religioso. Bien decía en Primera de Corintios, ¿verdad?, que nuestra manera de construir puede ser en heno, que se destruye, ya en paja, que se destruye, ya en piedras preciosas, que no se destruye. Pero también decía el Señor en una parábola, ya
el que o escucha mi palabra y las hace, lo compararé con un hombre que construye su casa sobre la roca, porque vendrán los vientos sobre ella, ¿verdad? Y las aguas, y ésta permanecerá, porque ha entendido y lo ha hecho correctamente. Pero el otro edificó sobre la arena, y cuando vinieron los vientos y las aguas y dieron con ímpetu contra ella, la casa fue derribada. Esto mismo va a pasar. Como dice en Corintios, la obra de cada uno será probada en fuego, y lo que quedare de ella será coronado. Entonces, este crecimiento o la manera como construimos la vida en Cristo no tiene que hacerse con cosas efímeras, circunstanciales, sino con piedras preciosas y sobre la roca y en las escrituras, para que cuando vengan los vientos, las pruebas, los problemas, las enemistades, usted permanezca firme en el Señor y no sea removido de su fe, ni sea removido de sus hábitos, sino que usted tenga un mayor dominio de sus tareas, porque el Espíritu de Dios le dará la inteligencia, le dará la sabiduría, le dará el poder para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, permanecer firmes en el Señor. Así que necesitamos entender, debemos de construir en Cristo y en su palabra y a través del Espíritu Santo y manifestar sus dones, el fruto y nuestra evidencia pública que tienen que ver con nuestra obediencia. El siguiente nos enseña algo distinto. La Escritura dice, debemos de ser confirmados en Él. Ok. A veces decimos las cosas desde la Escritura, pero no las decimos en el orden correcto. ¿Por qué? Porque nos falta formación o educación bíblica. A veces lo que hacemos es repetir una historia, pero la interpretación de la historia no está en el orden teológico que Dios lo determina. Eso implica de que debemos de ser confirmados, significa que debemos de pasar lo que estamos haciendo por las escrituras y ver si es correcto o incorrecto. Porque hay gente que quiere decir cosas por la escritura, un error frecuente. Querer explicar por la palabra de Dios las experiencias que estamos viviendo hoy. Y no es real. La escritura está trazada y no es que estamos tratando de justificar lo que vivimos hoy en ello, porque eso sería como al revés. Desde nuestra experiencia buscar la confirmación bíblica. Y es al revés. La exégesis es desde la Biblia hacia mi realidad y no desde mi realidad hacia la Biblia. Eso sería eisegesis, lo cual en la reinterpretación de volver al revés pueden cometerse serios errores y conflictos, porque en la eisegesis yo trato de que la palabra diga lo que yo estoy pensando. Pero cuando yo lo hago desde la escritura hacia mi realidad dice que esto es pecado y eso es pecado. Y cuando nosotros lo hacemos al revés, nosotros buscamos a las personas que han pecado en la Biblia para justificarme y decir si ellos lo hicieron, yo también. Así que la eisegesis, hay problemas en la reinterpretación, pero cuando lo buscamos desde la Biblia hacia la realidad, nos da el enfoque correcto. Así que tenemos que ser confirmados en su palabra. Si nuestra edificación es correcta, su palabra la tiene que confirmar. No es lo que yo siento, no es lo que tú ves, no es lo que la gente cree, porque la gente a veces tiene apariencias, como los fariseos, ¿verdad? Que hacían las cosas religiosamente y todos los veían que ellos daban grandes cantidades de dinero al templo y hacían obras de misericordia, y muchos podían decir, este es un buen hombre, ¿ya? Pero para Dios, el corazón de ellos estaba separado de la voluntad de Dios. No nos engañemos. La palabra de Dios tiene que medir nuestros actos, ¿ya? Así que tenemos que no dejar a un lado, debemos de ser confirmados por su palabra. La segunda manera de confirmar que la manera en la que estamos trabajando, edificando nuestra vida en Cristo, tiene que ser por nuestras obras. Si nuestras obras no son las justas ni las correctas en el Señor, podemos entonces, es decir, como alabar a Dios con los labios y después maldecir a nuestros hermanos. O no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua salada. Ya, tiene que haber una sola. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a cubrir sus necesidades.
Decimos que queremos que la obra de Dios crezca en nosotros, pero no queremos ayudar ni servir en misericordia, ni dar nuestro diezmo, ni mostrar empatía con las circunstancias. Entonces nuestras obras niegan que nuestro crecimiento sea el correcto. Podemos decir entonces que nosotros queremos crecer en Dios, pero las obras de Él tienen que ser hechas en nosotros. Así que no crecemos solo por palabras, crecemos por palabras y obras. La palabra de Dios que nos filtra, ¿verdad? Nos muestra nuestra realidad y nuestras obras que testifican que el Señor, ¿verdad? Es el Señor de nuestra vida y por eso hacemos las cosas que hacemos. La tercera cosa es que debemos de ser confirmados por su testimonio. Hemos escuchado muchas veces que en los templos hay mucha gente que tiene un testimonio de fidelidad y de obediencia a los temas. Y cuando hemos empezado a visitar las casas, encontramos que muchos hermanos en sus casas no tienen un buen testimonio. Entonces tenemos una manera o una necesidad de crecer. Que los demás vean en Cristo a ti. Que los demás vean obediencia a la palabra y amor a Dios y amor a la tarea en tu razón, de modo que el testimonio no es lo que tú dices de ti, es lo que los demás dicen de ti. Que no sea como lo que nos contaba la pastora Rosita, de que un miembro de su iglesia no, como es adulto, no manejaba mucho la tecnología y le dijo, pastora, pero ¿por qué yo tengo que escuchar a otros pastores si usted es mi pastora? Yo quiero escucharla a usted. Si usted me pide de que yo escuche al pastor de la esquina, yo no quiero escucharlo. Él es un chanta, ¿ya? Entonces la hermana se sorprendió y le pregunta, ¿pero por qué tú dices eso? Y dice, pastora, porque es mi vecino y yo lo he visto por años, ¿ya? Y él dice una cosa en el templo, porque yo he ido a su iglesia, ¿ya? Y otra cosa es la que él hace. Así que como él dice una cosa y hace otra, él no es verdadero. Yo quiero decirle, este no es un testimonio aislado. Hay mucha gente que no es verdadera en el Señor. Necesitamos convertirnos a Él. Debemos ser confirmados. Nuestro testimonio tiene que mostrar a Cristo. Nuestro testimonio tiene que mostrar obediencia a su palabra. Nuestro testimonio tiene que hablarnos de esta situación local. Por lo tanto, yo quiero invitarles a volver a leer el texto que miramos ya originalmente. ¿Ya? Cuando decía ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Léalo conmigo ahora, lentamente. Unidos a Él voluntariamente, como a vuestra raíz, yo diría nuestra única raíz, ¿ya? Y luego, y edificados sobre Él, Cristo, como sobre vuestro fundamento. De acuerdo a la profundidad de nuestro fundamento va a ser la estatura que tendremos de crecimiento. Y seremos confirmados en la fe, ¿ya? O sea, confirmados en nuestro accionar, ¿ya? De lo cual hemos aprendido porque se nos ha enseñado. Y acá hay un problema, no crecemos solos. Tiene que haber una conducción, por eso Dios puso pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a la obra, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Y así que todos nosotros debemos de ser enseñados en el hacer de su tarea. Y luego dice, creciendo, y debemos todos de crecer. Y debemos de crecer en estatura, en sabiduría, en entendimiento. Debemos de crecer, ¿verdad? En temor de Dios. Debemos de crecer en poder. Tenemos que crecer, ¿verdad? En nuestras obras en Cristo. Por eso dice, creciendo más y más en ella. Ya no es de a poquito, sino si hoy creció, mañana añada más, añada otro más, y todos los días vaya creciendo en estas acciones, ¿verdad? Continuas, ¿verdad? De gracias. Y no es cualquier gracia, ahí con acciones de gracia, y ahí utiliza un término en la que incluye al Espíritu Santo, porque está hablando de la gracia de Dios en nosotros. También es la gracia que debe de haber en nuestros corazones, porque usted y yo sabemos
que Dios nos ha incluido en el quehacer de sus tareas sin tener entre nosotros, ¿verdad? A veces el entendimiento o a veces la conducta adecuada, a veces nos falta el crecimiento, otras veces nos falta el testimonio, otras veces falta la palabra de Dios y estamos siempre en falta. Y tenemos que reconocer que tenemos que volver a las Escrituras y volver a la relación con Cristo. Y tenemos que crecer en Él y no en otras fuentes. Tenemos que demostrar que nuestra conversión es verdadera y que su palabra tiene peso en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos crecer. Debemos de hacerlo por nosotros, por nuestras familias y por las generaciones futuras. Quiero invitarlos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a estar debidamente arraigados en ti. Que seamos tan fuertes que ningún viento, ningún problema, ninguna situación nos saque de tu presencia. Que podamos, Señor, entender que la verdadera vida viene de ti, Señor, de tu trono, de cómo tú estás manifestado entre nosotros. Necesitamos, Señor, que tú nutras nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra voluntad. Todo te sea sujeto a ti, Señor, en esta hora. Señor, convierte nuestra alma a tu presencia. Oramos, Señor, porque no solo debemos de estar arraigados contigo, sino que debemos de aprender a crecer, Señor, sobre edificar. Y queremos, Señor, que nuestra edificación sea sólida, firme, Señor, estable. Oh, donde tu palabra, Señor, tenga preeminencia sobre nosotros, donde nuestras obras dan testimonio de estos cambios internos, de esta transformación a través de tu Espíritu Santo, que va ayudándonos, Señor, a recordar las Escrituras y nos va ayudando a obedecer paso a paso, Señor, en el día a día, venciendo, Señor, para permanecer arraigados en ti, Señor. Padre, queremos que tú nos llenes, que esta manera de ser confirmado, Señor, tenga en nuestro corazón esta quietud y paz de saber que estamos haciendo lo correcto, que lo que estamos aprendiendo te pertenece, que nuestras decisiones de hacer lo que tú estás pidiendo da testimonio de ti, Señor, de tu señorío sobre nosotros. Ahora guarda nuestra vida, llévanos, Señor, a nuevas y mejores experiencias. Perdona nuestra falta. Señor, si alguno ha cometido algún error, alguna falta, Señor, perdónalo. Y en esta hora vuélvenos hacia ti, Señor. Trae, Señor, con cuerdas de amor nuestras decisiones y nuestra vida a sujetarse a ti, que eres el único, Señor, que provee la vida verdadera y que llena nuestros corazones, Señor, de esta pasión por volvernos a tu presencia y de estar contigo continuamente en una relación permanente, que no es de ahora, sino que durará para toda la eternidad, Señor, y que ahora estamos aprendiendo a vivir contigo. Guárdanos, Señor, trae a nosotros, Señor, tu gracia, virtud de Dios, poder de Dios, Señor, liberador sobre nosotros en este tiempo. Padre, familias enteras, hermanos, Señor, en conflicto, sean libres en el nombre de Jesús. Señor, los que están angustiados, reciban consuelo en su nombre. Señor, las personas que tienen desánimo, se animen en tu nombre, Padre. Los que están alejados, se reconcilien ahora en el nombre de Jesús, Señor. Esta es tu mano poderosa extendiéndose sobre los tuyos y sobre las casas, sobre la familia, sobre la región, Señor. Tú eres el Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en tu nombre, Padre. A ti damos toda honra, toda gloria en Jesucristo. Amén y amén.